Bueno, chicos, hoy nos tocaba originalmente tratar un poco del tema de equilibrio físico. Antes de entrar en ese tema, quiero hacer un pequeño repaso de la unidad anterior, soluciones, ya que veo que varios tienen problemas con los conceptos de unidades de concentración y también la mayoría conceptos en lo que es densidad, qué significa la densidad. Entonces, para eso voy a mostrar dos ejercicios de la guía. El ejercicio 10, 18 y 27 de la unidad de soluciones. Y luego ya, aclarando un poco los conceptos de unidades de concentración y densidad, ya pasamos directamente después a equilibrio físico. Así que bueno, voy a empezar con el ejercicio de esa unidad, el número 10, que dice, calcule el porcentaje en masa de 9 gramos de azúcar disueltos en 115 gramos de agua. Entonces, ahora muestro el ejercicio. Ustedes lo están viendo ahí, en el ejercicio 10. ¿Se ve bien? Daniel, ¿se ve? Betty, Sí, sí, Pablo, se ve perfecto. ¿se ve? Bueno. Sí, sí. Bueno, ¿qué nos pide el ejercicio entonces? Calcular el porcentaje peso en peso. ¿Qué significa yo para saber cómo calcularlo? Primero lo que tengo que saber es qué significa. Bueno, significa los gramos de soluto que hay disueltos en 100 gramos de solución. ¿Sí? Entonces, es la relación entre gramos de soluto y gramos de solución. Análogamente, para el porcentaje peso en volumen, si uno lo quisiera hacer, es gramos de soluto dividido los 100 mililitros de solución. Entonces, es importante que ustedes sepan, cuando van a calcular las unidades cuando van a calcular la concentración de una solución X, sepan qué componentes forman o son cuáles componentes son el soluto y qué es la solución. En este caso tenemos 9 gramos de agua disueltos en 115 gramos, 9 gramos de azúcar, perdón, disueltos en 115 gramos de agua. Entonces yo tengo que decir, saber, ¿cuál es el soluto y cuál es el solvente? Bueno, el agua es el soluto y la solución es el solvente, que en este caso es el agua, más el soluto. Entonces lo que yo tengo que hacer es dividir los gramos de soluto por los gramos de solución, que es el solvente más el soluto. Ustedes saben que el agua es el solvente universal, por lo tanto, el solvente más el soluto me forman la solución. Entonces, divido los 9, acá se puede ver, divido los 9 gramos de soluto que tengo, y como acá todo ya está en gramos, lo puedo dividir directamente, divido por los gramos de solución, que son los 9 gramos de azúcar, más los 115 gramos de solvente, que me da un total de 124, y esa división de 9 por 100, dividido 124 multiplicado por 100, porque es un porcentaje, me da 7,25 porcentaje peso en peso. ¿Qué quiere decir este 7,25 porcentaje peso en peso? Que tengo 7,25 gramos de azúcar cada 100 gramos de solución. ¿Bien? Repasando un poco más los conceptos, podemos ver el ejercicio 18. El ejercicio 18 dice: se mezclan 45 litros de una disolución de sal al 18%, porcentaje peso en volumen, con 60 litros de una disolución de la misma sal al 32% peso en volumen. ¿Cuál es el porcentaje de la mezcla? Suponga volúmenes aditivos. Bueno, entonces, de vuelta, para resolver el ejercicio tengo que tener claro cuáles son los conceptos de unidades de concentración.
en este caso, porcentaje peso en volumen. ¿Qué es el porcentaje peso en volumen? Son los gramos de soluto disueltos en 100 mililitros de solución. Entonces, una solución que tiene 18% peso en volumen quiere decir que hay 18 gramos de soluto cada 100 mililitros de solución, o así como en el caso de la concentración de 32% peso en volumen, significa que hay 32 gramos de soluto en 100 mililitros de solución. Bueno, el ejercicio dice que uno dispone de una disolución que tiene 45 litros con una concentración 18% peso en volumen. Entonces yo tengo que calcular acá X, que son los gramos de soluto que hay en esos 45 litros o 45.000 mililitros. ¿Sí? Saben que para pasar de litros a mililitros se multiplica por 1000, para pasar de mililitros a litros se divide por 1000. Bueno, con eso cálculo de la solución, de la solución 1, calculo los gramos de soluto que tengo en esos 45 litros, que da un total de 8.100 gramos de soluto. Por otro lado, en la segunda solución, que es la misma sal, tengo 32 gramos cada 100 mililitros y tengo una solución que tiene un volumen total de 60 litros o 6.000 litros, o de 60.000 mililitros, perdón, o 60 litros, y eso me da un total de 19.200 gramos. Como el ejercicio a mí me dice suponga volúmenes aditivos, yo lo que puedo hacer es sumar la cantidad de gramos que hay de esas dos sales o de esas dos soluciones de la misma sal, y eso me da un total de 27.300 gramos de soluto, y están sumados en un volumen de 105 litros. Es decir, que hay 27.300 gramos de soluto en 105 litros de solución. Ahora, yo sé que el porcentaje peso en volumen es gramos de soluto en mililitro, cada 100 mililitros de solución, entonces puedo decir que hay 27.300 gramos en 105.000 mililitros de solución, y en 100 mililitros de solución hay 26 gramos, y eso se traduce directamente acá a porcentaje peso en volumen. ¿Sí? Entonces la respuesta es, hay un 26, la concentración final de esa mezcla, el porcentaje final de esa mezcla es 26% peso en volumen. ¿Sí? Es decir, que al mezclar esas dos disoluciones de la misma sal, el resultado de la concentración final que voy a obtener es 26% peso en volumen, que significa 26 gramos de solutos cada 100 mililitros de solución. Bien, bueno, hasta acá un poco de repaso de unidades de concentración. Acuérdense, es gramos de soluto sobre mililitros de solución o gramos de solución. En el caso de la molaridad, por ejemplo, es número de moles del soluto dividido cada 1000 mililitros de solución. Bien, entonces les recomiendo que esta parte, esta unidad de solución es muy importante. Por un lado, primero porque ya, chicos, se avecina el primer parcial, que contiene, donde este tema es de, así como los otros, pero este es de vital importancia que lo comprendan, porque si no saben hacer esto, no saben calcular concentraciones y no saben cuáles son los conceptos, tampoco les va a resultar muy complicado también resolver o hacer los ejercicios que van a corresponder después del segundo parcial. Entonces es clave que entiendan bien unidades de concentración. Por otro lado, ¿sí? Por otro lado, hay otro concepto que uno puede relacionar con las unidades de concentración, que es la densidad. A ver, la densidad, primero lo que quiero aclarar, que no es una unidad de concentración. Entonces, para demostrar cómo podemos emplear la densidad en los ejercicios, voy a explicar el ejercicio número 27, que dice: en la actualidad es una práctica común aplicar efluentes, aplicar los efluentes de los sistemas pecuarios intensivos en los campos de producción agrícola.
El efluente líquido de producción porcina, que se llama comúnmente purín, tiene un valor de pH elevado que es mayor a 8, por lo que es recomendable disminuir este valor de pH con ácido sulfúrico, y el ácido sulfúrico tiene una densidad de 1,8 gramos por mililitro y una concentración de 98% peso en peso antes de ser aplicado. Entonces, si yo quiero bajar el pH y tengo que aplicar un ácido sulfúrico, tengo que agregar ácido sulfúrico, me pregunta el ejercicio cuántos litros de ácido sulfúrico debería agregar para preparar una solución que tenga de un volumen de 1000 litros y una concentración 0,1 molar. Entonces, ya a priori sé, por un lado, dentro de los datos del ejercicio, sé que el ácido sulfúrico tiene una concentración de 98% peso en peso, es decir, 98 gramos de soluto cada 100 gramos de solución, que la densidad es 1,84 gramos sobre mililitro, ya voy a explicar bien qué es la densidad, pero a su vez me pide que agregue una dada cantidad de ácido sulfúrico y me pide y me lo relaciona con una concentración que es molar, que son moles de soluto dividido un litro de solución. Entonces, tengo una unidad de concentración que es porcentaje peso en peso, que es gramos, que habla de gramos de soluto dividido gramos de solución, y tengo otra unidad de concentración que es molaridad, que habla de número de moles dividido el volumen de la solución. Entonces tengo que buscar un parámetro que me permita relacionar esas dos unidades de concentración. Y acá es cuando utilizamos el concepto de densidad. ¿Qué es la densidad? Es la masa de la solución, ¿sí? La masa de la solución dividido el volumen de la solución. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, para este caso, si la densidad del ácido sulfúrico es 1,84 gramos por mililitro, quiere decir que hay mejor dicho, que 1,84 gramos de la solución de ácido sulfúrico ocupan un volumen de 1 mililitro de solución. Bien, entonces tengo que saber, tener en claro esos conceptos y saber que la densidad, tanto en el numerador como en el denominador, está hablando de solución, y las unidades de concentración, en este caso, en el numerador hablan de soluto y en el denominador de solución. Entonces, si yo quiero utilizar la densidad para tratar de transformar una unidad de concentración, por ejemplo, porcentaje peso en peso, en molaridad, y yo tengo que utilizar la densidad, yo no puedo poner parámetros en la densidad que correspondan al soluto, porque en la expresión de la densidad el soluto no está incluido, o mejor dicho, lo que se incluye o lo que hace referencia a la densidad es la solución. Entonces tengo que utilizar parámetros de las unidades de concentración que hagan referencia a la solución para poder incorporarlas a la densidad. Bien, entonces, en un primer paso para resolver este ejercicio en particular, tengo que combinar los conceptos de densidad y, en este caso, porcentaje peso en peso. ¿Qué dice la densidad? Dice que tengo 1,84 gramos de solución y que esos 1,84 gramos de solución ocupan 1 mililitro de solución. ¿Bien? Ahora, C, por otro lado, partiendo de la fórmula de porcentaje peso en peso, que 100 gramos de solución de ácido sulfúrico ocupan, y utilizando ahora sí la expresión de la densidad, ocupan 54,34 mililitros de solución. ¿Bien? Entonces, 90... Pablo, Sí. perdóname, una cosita para reforzarle a los chicos ahí que lo estás explicando con tanta claridad, pero un pequeño aportito ahí. O sea que ustedes tienen que imaginarse que cuando uno dice una densidad, como en el caso este, que decía 1,84, por mililitro, quiere decir que un mililitro tiene una masa de 1,84 gramos. Quiere decir que cuando se hizo la relación ahí, es decir, 100 gramos de solución en masa, 100 gramos,
estamos hablando que ocupan un volumen, o sea, que representan un volumen de 54,34 mililitros. O sea, hablar de 54,34 mililitros, estaríamos hablando de una masa de 100 gramos. O sea, estamos hablando de una unidad o otra unidad, pero estamos hablando de cantidades que se igualan. O sea, si yo hablo de 100 gramos, dice 100 gramos de solución. ¿Qué volumen ocupan? 54,34 gramos, mililitros. O sea, su relación. O sea, que lo que esté en 100 gramos de solución, si tengo que usar la unidad volumen, va a estar en 54,34 mililitros de solución. No sé, si eso puede ayudar, que refuercen esa idea, como decía el profesor recién, o sea, densidad no es unidad de concentración, no es unidad de concentración, porque relaciona masa sobre volumen de la misma solución. Gracias, Pablo. No, por favor. Ahí creo que Daniel lo dejó más claro esta partecita de la regla de tres. Entonces yo acá lo que utilizo es básicamente la expresión de la densidad y acá abajo saco estos 100 gramos de solución que corresponderían a la parte del peso de la solución de la unidad de concentración y para transformarlo en el volumen de la solución. Entonces, con ese dato yo puedo transformar el porcentaje peso en peso a porcentaje peso en volumen. Entonces, esos 98, como la concentración en porcentaje peso en peso era 98 gramos de soluto cada 100 gramos de solución, y sé que esos 100 gramos de solución equivalen a 54,34 mililitros de solución, puedo ahora calcular el porcentaje peso en volumen, ya que tengo los mililitros de solución. Entonces, divido 98 gramos de soluto dividido 54,34 mililitros de solución multiplicado por 100, y eso me da una concentración de 180,34 porcentaje peso en volumen. Entonces yo, integrando los conceptos de porcentaje peso en peso y densidad, transformé la concentración del ácido sulfúrico de 98% peso en peso a 180,34% peso en volumen. Bien, entonces utilizando la densidad pude transformar peso en peso a porcentaje peso en volumen. Por otro lado, sé a través, utilizando la tabla periódica, que el ácido sulfúrico tiene un peso de 98. ¿Qué significa que tiene un peso molecular de 98? Que hay 98 gramos de ácido sulfúrico en un mol de ácido sulfúrico. Por otro lado, también sé que 180,34 gramos de ese ácido, que los obtuve del porcentaje peso en volumen, tienen o ocupan 1,84 moles. ¿Bien? Entonces, utilizando el peso molecular, transformé los gramos del porcentaje peso en volumen en moles. Es decir, que hay 1,84 moles en 100 mililitros de solución. ¿Por qué? Porque si 180,34 gramos de soluto equivalen a 1,84 moles, y esos 1,84 moles están en 100 mililitros de solución, yo puedo, ahora sí, tengo moles y mililitros de solución, calcular los volúmenes, el volumen de solución que debo agregar, ya que tengo ya a este punto, lo que hice en este punto es tener todas las unidades que corresponden para hacer el cálculo final. Entonces, si yo deseo preparar 1000 litros de una solución 0,1 molar de ácido sulfúrico, quiere decir que necesito tener una solución que tenga 100 moles de soluto, es decir, 0,1 moles. La unidad de molaridad quiere decir que hay 0,1 moles en un litro, en 1000 litros, que son lo que tengo que preparar, hay 100 moles. Y yo sé, partiendo del concepto anterior, que tengo 1,84 moles en 100 mililitros, por lo que en 100 moles van a ocupar un volumen, o van a estar en 5.434,78 mililitros, o lo que es equivalente a 5,43 litros. Entonces la respuesta final es que debo agregar, para preparar 1000 litros de una solución 0,1 molar de ácido sulfúrico, debo agregar 5,43 litros del mismo. ¿Bien?